del momento que yo digo que soy creyente en Yeshua, para mi mamá significa que yo abandono mi pueblo y me uno a esa misma gente que señalan los judíos y dicen, los asesinos de Cristo. Prefiero ser fiel a Dios y que me llamen traidor que vivir en la mentira y ser aceptado por mi pueblo. Revelaciones sobrenaturales que tuve, yo creo no por las revelaciones sobrenaturales, yo creo porque la palabra me convence una vez y otra vez que no hay otro Mesías sino Yeshua de Nazaret. Yo creo que el judío se va a impresionar del momento que el cristiano demuestra lo que sabe acerca del Antiguo Testamento, del rey David, de los profetas, porque en la mayoría de los casos va a reaccionar de tal manera de que, wow, ¿conoces al rey David? Wow, ¿conoces al profeta Isaías? Todo lo que pasó el pueblo judío es parte del plan de Dios. La mayoría de los rabinos nunca leyeron el Nuevo Testamento y no saben lo que dice el Nuevo Testamento, por eso no van a tener argumentos para contradecir lo que sí creen en el Nuevo Testamento. Yo vi hace poco un video de un rabino que lo invitaron a una iglesia cristiana evangélica y él entra y ve que aparte de la cruz que estaba en el púlpito, había también una menorá de 7 brazos y estaba el arca del pacto. Y los evangélicos tienen todo, el arca del pacto como tenés en tu habitación, la menorá que es parte representa a la iglesia, representa a Cristo, ¿no? Pero el rabino entra y empieza a filmar y lo pone en TikTok y explica mientras está filmando, no lo puedo creer, son cristianos. ¿Cómo puede ser que tienen la menorá? Mira cómo respetan. Estoy seguro que ya estamos en los últimos tiempos. Hoy estamos con Steven Arik. A los 18 años conoció a Jesús. Él es judío y ahora mesiánico. Nos va a contar ese misterio, el misterio de cómo un judío se puede convertir a Jesús, cómo puede conocer a Yeshua. Así que, Steven, cuéntanos cómo conociste a Jesús y cuál fue esa revelación que tuviste del Mesías para que hoy seas lo que eres. Bueno, voy a contar todo mi testimonio. Tengo que explicar un poco de background, ¿sí? Un poco de trasfondo de por qué, qué es mi trasfondo, cómo llegué a creer en Yeshua, en Jesús, como yo digo en hebreo Yeshua. Y mi familia es una familia judía, una familia secular. La mitad del pueblo judío es religioso, practicante de la religión judía, pero la otra mitad es secular. Mis padres son judíos que nacieron en Argentina, en la comunidad judía de Argentina, que Argentina tiene más o menos unos 250.000 judíos ahí que están concentrados en la zona de Buenos Aires. Mis padres emigraron a Israel hace más de 50 años y se conocieron en Israel. Yo nací en Israel y bueno, crecí en una familia que habla castellano, habla español, pero mi primer idioma era justamente el hebreo, porque todos mis amigos en la jardín de infantes, en la escuela, leí libros en hebreo, por eso el hebreo es mi primer idioma y domino mucho mejor el hebreo que el español. Y crecí en una casa que es secular, aunque Dios sí existía, según mis padres. Se puede llamar a mis padres gnósticos, aunque ellos mismos no se consideran gnósticos, pero sí Dios existe, pero nosotros hacemos lo que queremos. Y esa fue la respuesta que siempre recibí cuando pregunté si Dios existe o qué es lo que deberemos hacer como judíos, qué debemos hacer, por qué nosotros no guardamos el Shabbat, el sábado, por qué no comemos la comida kosher según la ley de Moisés. La respuesta siempre fue
porque creemos que Dios nos da libertad para elegir lo que nosotros queremos hacer, lo que nos gusta a nosotros. Y bueno, como niño, esa respuesta me satisfazó. No sé si Te satisfajo. me satisfajo. Perdón que mi español no es tan bueno. Pero luego cuando ya tenía 11, 12 años, eso ya cambió. Porque de repente me doy cuenta de que, ok, Dios nos dio libertad, pero no significa que todo lo que hacemos es correcto. Y si Dios exige que algunas cosas no debemos hacer, entonces no debemos hacer. Y por eso, más o menos a los 11 años, también escuché una enseñanza en la escuela. Sí, yo fui a una escuela que es secular, pero también en la escuela secular hay maestros que algunos son ateos, algunos son religiosos. Y me acuerdo de una maestra en específico que habló acerca de la visión de los huesos secos de Ezequiel 37. Y ahí ella explica cómo ya hace 2500 años Dios promete que un día todos los judíos que están en la diáspora, están en el exilio, van a volver a su tierra. Y eso se cumplió. Y eso obviamente que ahora lo entiendo 1000 veces mejor que lo entendía cuando tenía, no sé, 9, 10, 11 años. Pero en ese momento lo sentí muy profundo. Sí, ahora puedo decir que creo que es el Espíritu Santo. Pero en ese momento yo dije, wow, mis padres no nacieron en Israel, nacieron en Argentina. Mis abuelos también, algunos nacieron en Argentina, pero mis bisabuelos huyeron de Europa por el antisemitismo, por el odio hacia los judíos. Y yo sentí en ese momento, cuando esta maestra enseñó acerca de la visión de los huesos secos, que, wow, yo al nacer en Israel, al hablar el idioma hebreo, soy un cumplimiento de una profecía. Y no solo eso, sino que también el hecho que yo nací en Israel y que hablo hebreo, soy el cumplimiento de una visión, o mejor dicho, de un sueño que todas las generaciones anteriores a mí, no sé si lo dije bien, durante los últimos 2000 años, anhelaron y oraron que el pueblo judío regrese a su tierra. Y todos mis antepasados tal vez estudiaron el idioma hebreo, pero nunca tuvieron el idioma hebreo como el idioma diario. Siempre fue un idioma de la sinagoga o algo que se usa nada más para ceremonias. El hecho que yo nací en Israel y hablo el idioma hebreo como primer idioma, me tocó mucho. Era para mí muy significativo y dije, wow, la palabra de Dios es real. El texto bíblico se cumplió. Quiere decir que no necesito otra prueba más. No necesito que alguien me pruebe que Dios existe, porque para mí Dios existe y su palabra es verdad. Claro, lo digo ahora como adulto. Ya lo mencioné antes, que cuando tenía 11 años no lo entendí como lo entiendo ahora, pero eso es lo que sentí. Eso es mi sensación ya desde los 11 años. Y por eso desde entonces yo empezaba a buscar a Dios. Y como no sabía nada acerca del Nuevo Testamento, acerca de Yeshua, de Jesús, yo me acerqué a lo que yo conozco, que es el judaísmo. Y mis amigos de la escuela, que algunos no son creyentes, no son religiosos, pero algunos sí. Entonces yo empecé a hablar con los judíos religiosos, los niños, que me ayudaron a acercarme, me enseñaron cómo practicar ciertas cosas del judaísmo, me llevaron a la sinagoga, me presentaron al rabino, y de esa manera empecé a practicar más y más judaísmo,
hasta que a los 14 años ya le dije a mis padres que yo quiero practicar judaísmo 100%. Y empecé guardar el Shabbat, comer la comida kosher, todo lo que el judío debe hacer. A mis padres no les gustó eso, porque, mis padres son judíos 100%, están conectados con su identidad judía, pero no creen que ese es el estilo de vida correcto para nosotros. Y dicen que la religión, o por lo menos las leyes de la religión, son primitivas. Muchos israelíes, muchos judíos creen lo mismo, pero yo empecé a practicar el judaísmo y tenía una visión. Ya a los 14 años dije, yo quiero, nunca dije que quiero ser un rabino, pero se supone que si yo iba a cumplir con la visión que tuve ya a los 14 años, es posible que iba a llegar a ser rabino, porque mi idea fue que voy a respetar a mis padres en todo lo que ellos me dicen de que no debo ser extremista, no debo practicar las cosas de manera extremista. Entonces voy a, ¿cómo se dice en castellano? Someterme a mis padres hasta que llegue a los 18 años. Cuando tenga 18 años voy al servicio militar, y en el servicio militar ya me desconecto de mis padres. Sí, no totalmente, pero me desconecto en el sentido de autoridad. Y pensé que a los 18 años empiezo a practicar el judaísmo de la manera que realmente creo que se debe practicarla, y luego cuando voy a terminar el servicio militar me voy a unir a una yeshiva, que yeshiva en el mundo judío es una escuela de religiosos, una escuela religiosa. Y lo que pasó es que poco tiempo antes de cumplir 18 años, llego a una fiesta, me invitan a una fiesta, una fiesta al aire libre, en un tipo de bosque. Hay ahí, música, hay ahí mucho alcohol. Quiero decir que esa fiesta, como me invitaron porque yo vivía en una ciudad muy pequeña al sur de Israel, llamada Kiryat Gat. Gat como Gat de Goliat, ¿sí? La misma ciudad de Goliat. Las ruinas de la ciudad bíblica están unos kilómetros más al norte de esa ciudad, pero se puede decir que Goliat y yo somos de la misma ciudad. Nada más hay 3.000 años de diferencia. Pero lo que pasa es que yo crecí en una ciudad muy pequeña, y aparte de todo el tema de la religión y todo lo que estaba pasando con mi vida en ese tiempo, sí me gustó mucho música metal. Y técnicamente hasta hoy, nada más que hoy escucho música metal que es cristiana. Pero yo tenía amigos en esa comunidad de metaleros en ese momento, y ahí llego a esa fiesta, todos en un momento ya se ponen borrachos. A mí no me interesó tomar de nada. Digo, no sé si ni siquiera es por espiritualidad o por religión, no me interesaba tomar. Y por eso llegó un momento en la fiesta que todos estaban borrachos. Yo el único que no estaba borracho, y por eso estaba aburrido, porque no tenía con quién hablar. Así que me senté ahí en la tierra, en el suelo, y en eso viene una persona que es amigo de toda la gente que está ahí, porque también es metalero, también es parte de esa comunidad. Pero ya escuché algún rumor sobre esa persona. Digo, sí, la conocía porque estábamos en la misma escuela, no en el mismo grado, sino él tenía un grado más, y nunca hablé con él. Tal vez lo saludé una vez, pero nunca tuve alguna conversación con él. Y él llega a esa fiesta, saluda a todos,
se da cuenta que no hay con quién hablar porque todos están borrachos, me ve a mí y se sienta al lado mío. Bueno, como dije antes, escuché ya un rumor acerca de él, de que se volvió loco, de que ahora está en alguna secta, que se cristianizó, y en ese momento no entendía qué significa que se cristianizó. Aunque quiero decir, y muy importante decirlo, que como los judíos rechazan a Yeshua, a Jesús como Mesías, lo consideran como profeta falso, para los judíos el cristianizarse no es solamente traicionar tu religión, es mucho más allá que traicionar tu religión, porque históricamente los cristianos en los últimos 2000 años fueron enemigos del pueblo judío. ¿Sí? No es que los judíos odian cristianos nada más por ser cristianos, pero como los cristianos durante los últimos 2000 años persiguieron judíos y trataron cristianizarlos a fuerza, hicieron todo lo posible de muchas formas, en la mayoría de los casos fue violenta. ¿Sí? En España es un buen ejemplo la Inquisición. Antes de la Inquisición había muchos intentos del gobierno o de la iglesia en España a forzar judíos, amenazar judíos que si no se convierten van a ser humillados, van a ser... usaron terrorismo, ¿sí? Amenaza, quemar casas, arrestar judíos, y muchos judíos se cristianizaron, se hicieron católicos para no sufrir esas amenazas, para no sufrir ese intento de cristianizarlos. Y muchos judíos, cuando los amenazaron de muerte, que si no se cristianizan los matan, prefirieron morirse y no cristianizarse, porque cristianizarse significa abandonar el Dios de Israel y unirse a la idolatría. Claro, yo no pienso lo mismo, ¿sí? Cristianizarse en el sentido de aceptar a Yeshua, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, es lo más bíblico y lo más judío que puedo hacer, pero para el judío que no es creyente, no lo entiende eso. Y por eso un judío que se cristianiza no está solamente traicionando a su religión y a su Dios, sino que está traicionando al pueblo judío, uniéndose a los que persiguieron los judíos durante 2000 años. Y por eso es mucho más allá que teología, es también cultural, es también parte de la identidad del judío. Y por eso yo escuché que se cristianizó, pero no lo quise creer, porque el insulto más grande que un judío le puede decir a otro es, él se cristianizó, como él traicionó a su pueblo totalmente. Y por eso yo no lo quise creer, porque pensé que era un rumor para humillarlo, un rumor para que esté mal, ¿no? Que habla mal de él. Pero por otro lado, tampoco fui extremista, tampoco fui en el sentido que no voy a hablar con él o voy a odiarlo porque tuvo esa decisión. Y por eso, cuando se sentó al lado mío, lo primero que me preguntó es si yo conozco a Yeshua. Y al principio no sabía de quién está hablando, porque no es común hablar en Israel acerca de Yeshua. Pensé que está hablando de una persona, porque hay gente que se llaman en Israel Yeshua. No es tan común, pero existen. Es como en España hay mucha gente que se llaman Jesús, ¿sí? Creo que es más común en España gente que se llama Jesús que gente que se llama Yeshua en Israel, pero igual existen. Entonces le pregunto, ¿quién es ese Yeshua? ¿Es alguien de la escuela? ¿Alguien que
conocemos en común porque tenemos muchos amigos en común, ¿sí? Y lo que él me dijo, no, él es el Mesías. Yo le dije, ok, entonces eres de esos judíos cristianizados. Y lo dije de manera que no lo quise hacer de manera ofensiva, pero él me dijo, no, yo creo en Yeshua y estoy orgulloso de creer en Yeshua. Y bueno, ahí comienza una conversación que duró más o menos 4 horas. Creo que ya comenzamos la conversación a las 12 de la noche. Y por eso terminó no sé si a las 3 de la mañana o 4, ¿no? Ya no me acuerdo. Pero en esa conversación me acuerdo casi todo lo que hablamos. Es que dentro del judaísmo hay muchas posiciones acerca de Jesús. La mayoría ni siquiera quiere hablar de él. Sí, estoy hablando de religiosos, porque yo me consideraba religioso en ese momento. Claro, un judío secular no tiene problema hablar de Jesús. No tiene problema mencionarlo, no tiene problema porque la mayoría de los judíos secular tal vez no creen en él, pero dicen, bueno, está la religión cristiana, nosotros tenemos la religión judía, pero como no somos religiosos, también Buda está bien, también Hare Krishna está bien, no hay ningún problema. Claro, está el tema cultural de que cómo un judío puede creer en Jesús si por el nombre de Jesús muchos judíos fueron asesinados. Ahí sí puede haber alguna tensión con judíos de punto de vista secular. Pero como yo me consideraba judío religioso, ahí sí que teológicamente tuve que responder de punto de vista teológico. Y de punto de vista teológico, para los judíos religiosos hay varias posturas, se dice así, posturas, ¿cierto? Hay varias posturas de que cómo se trata a Jesús. Entonces, la mayoría dice, no quiero escuchar nada. Para mí es abominación, no quiero que me hables, no quiero escuchar. Pero hay otros que dicen, y esa es la postura de un rabino muy conocido que era de acá de España, que se llamaba Maimónides. En hebreo le llamamos Rambam. Y bueno, este Rambam, o Maimónides en español, él sí mencionó Yeshua en los textos de él, en los libros de él. No creía que él era el Mesías, al contrario, estaba muy en contra. Pero por otro lado, tenía una postura muy, se puede decir, pacífica, no sé si, sí pacífica acerca de Yeshua. Y dice que sí es enviado de Dios, no como Cristo, no como Mesías, pero enviado de Dios para poder preparar las naciones que conozcan ya la palabra de Dios y prepararlos al momento que llegue el Mesías verdadero. ¿Sí? Que no es Yeshua, sino que es otro. Y yo acepté esa postura ya en ese momento. Y por eso cuando yo hablé con este amigo que llegó a la fiesta y me empezó a hablar, yo le dije, bueno, yo creo que estás equivocado porque Jesús está bien para los cristianos. Si los cristianos quieren creer en Jesús, que crean, que sea de bendición para ellos. No hay ningún problema. Pero nosotros los judíos no podemos creer en Jesús, tenemos que esperar a otro Mesías. Y ahí él me empezó a explicar de que yo estoy equivocado y que Yeshua es el Mesías primeramente para los judíos y luego para los gentiles. Y me empezó a mostrar las profecías, Isaías 53, Jeremías 31 y otras profecías más que son las profecías básicas para explicar acerca del Evangelio. El problema es que yo a los casi 18 años que tenía, pasé 4 años escuchando prédicas de rabinos.
en la sinagoga, en el internet, en diferentes lugares, hasta que yo creía que yo conozco bien el judaísmo y pensé que yo conozco bien el texto bíblico, pero justamente los judíos no se enfocan en el texto bíblico. Puede ser que estudian el Pentateuco, lo que se le dice la Torá, que son los 5 libros de Moisés. Los judíos lo conocen perfectamente. Claro, se estudia en las sinagogas también los profetas, pero no hay estudio de manera ordenada. Digo, los judíos no estudian el libro de Isaías de manera ordenada. Claro, hay rabinos que lo estudian, hay rabinos que toman la responsabilidad para hacerlo, pero en la religión judía no hay una obligación estudiar las profecías de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todo el resto. Y por eso, durante los 4 años que escuché prédicas de rabinos, tal vez escuché un versículo acá, otro versículo allá, pero nunca había un estudio de profecías. Siempre lo que se enseñaba en los sermones, en las prédicas de los rabinos era qué es lo que este rabino interpreta sobre este versículo y lo que este rabino interpreta al otro versículo, pero nunca se estudió una profecía completa. Y por eso cuando me presentó mi amigo que hablé con él en esa noche, todas las profecías mesiánicas, yo le dije, mira, lo que me estás explicando tiene mucho sentido, pero no puede ser que tenés razón, porque no puede ser que todos los rabinos durante los últimos 2000 años estaban equivocados, porque yo respetaba mucho a los rabinos y lo que me estaba diciendo este amigo, que todos están equivocados. Y por eso le dije, mira, yo no tengo argumentos como contestarte a tus argumentos, porque yo no conozco el texto bíblico, no conozco las profecías. Y por eso quiero hacer estudio yo solo, profundizarme en Isaías, en Jeremías, en todo el resto de las profecías mesiánicas, y ahí voy a tener argumentos para contestarte porque estoy seguro que estás equivocado. Y ahí empecé a leer los textos bíblicos y también en ese tiempo empecé a leer el Nuevo Testamento con la intención de encontrar las contradicciones. Porque para mí, el Nuevo Testamento, que yo no lo conocía, no sabía lo que era, yo pensé que lo que los cristianos dicen, el Antiguo Testamento, es porque Dios se equivocó, y los cristianos creen que como Dios se equivocó, entonces no quiso más el Antiguo Testamento y por eso hizo el Nuevo Testamento. Entonces, los cristianos son el nuevo Israel porque los judíos fallaron, se dice así, fallaron en el Antiguo Testamento, por eso Dios hace un nuevo con los gentiles. ¿Sí? Eso es la perspectiva de muchos judíos. Eso es lo que piensan muchos judíos acerca del Nuevo Testamento, que no es verdad, no es lo que la Biblia nos enseña. Pero el hecho de que los judíos creen de que Dios se equivocó elegir los judíos y ahora elige los cristianos en lugar de los judíos, los judíos creen que eso es antisemitismo, que Dios odia a los judíos o Dios rechaza a los judíos y ahora los cristianos son los elegidos, y eso es antisemitismo porque eso significa que Dios odia a judíos. ¿Sí? No es así, eso no es lo que el Nuevo Testamento enseña. Pero ahí muchos judíos dicen y creen que el Nuevo Testamento es un texto antisemita, es un texto que odia a judíos. Y para mí estaba seguro que yo voy a encontrar contradicciones entre el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Pero mientras estaba leyendo el Nuevo Testamento,
no encontré ninguna contradicción, al contrario, encontré nada más cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y ahí empecé a dudar. Dije, ¿puede ser que los rabinos estaban equivocados durante 2000 años? Y ahí me empecé a escribir con algunos rabinos, no sé si son rabinos, pero gente ultraortodoxa, esos que se visten de negro. Me empecé a escribir con ellos en el internet, que esa gente pertenecía o pertenece a una organización antimesiánica, una organización que su objetivo es debatir contra cristianos o contra judíos mesiánicos. Y ellos son expertos en esos temas, porque no todos los rabinos son expertos, porque la mayoría de los rabinos nunca leyeron el Nuevo Testamento y no saben lo que dice el Nuevo Testamento, por eso no van a tener argumentos para contradecir lo que sí creen en el Nuevo Testamento. Pero esta gente sí, esta gente conoce y conocen todos ¿cómo se dice? Los posibles errores que hay, perdón, posibles errores que hay en el Nuevo Testamento, y ahí empiezan a decirte, mira, hay una contradicción del genealogía de Mateo con la genealogía de Lucas. Bueno, todas las cosas que se dice a los anticristianos. Y bueno, muchas de las cosas que pregunté me respondieron y dije, bueno, entonces hay respuestas contra el cristianismo, contra el Nuevo Testamento. Pero al final, cuando empecé a comparar las respuestas, porque luego me contacté de nuevo con este amigo que me compartió el Evangelio, le hice también las mismas preguntas. Y comparando las respuestas de los rabinos con las respuestas de mi amigo, dije, wow, las respuestas de los rabinos tal vez tienen un poco de sentido de lo que me están explicando. Pero cuando miro la imagen completa acerca de qué es lo que estos me tratan de mostrar y la imagen completa de lo que mi amigo que cree en Yeshua me trata de mostrar, veo que la imagen de los rabinos es una imagen muy misteriosa, muy oscura. Me faltan muchas cosas, muchos huecos, ¿no? Que no entiendo, o que, aunque me lo traten de explicar, no tiene mucho sentido, porque siempre es cosas cabalísticas, cosas así espirituales, cosas que no se entiende y te dicen, hay cosas que nunca vas a entender. Es verdad, ¿no? También en el Nuevo Testamento hay cosas que posiblemente nunca lo voy a entender, pero hice la pregunta, ¿por qué el pueblo judío sufrió tanto? Y en la historia, ¿por qué sucedió el Holocausto? Y la respuesta rabínica es como que, no, porque hay alguna cuenta cabalística de que se tiene que cumplir un número de esto y muchas cosas que al final llegas a la conclusión que es una imagen muy oscura. En cambio, la imagen que me presentó mi amigo, que sí es creyente en Yeshua, de repente entiendo de que todo lo que pasó al pueblo judío es parte del plan de Dios. Y el plan de Dios es genial. El plan de Dios al final nos lleva a la conclusión que Dios es amor. Nos llega a la conclusión que Dios odia el orgullo y por eso Dios humilla a los que deberían ser orgullosos, pero exalta a los que no deben ser orgullosos. Sí, como Pablo dice, que yo tengo todas las razones del mundo para ser orgulloso, pero no elijo no ser orgulloso porque si no Dios me va a humillar. Y
Y toda esa explicación, toda esa imagen que alcancé a ver en el Evangelio, me sentí mucho más cómodo de manera teológica. Digo, claro, me gustaría creer que durante los últimos 2000 años mi pueblo no estaba equivocado, mi pueblo estaba en lo correcto. Y lo que significa que yo creo que Yeshua es el Mesías, significa que todo mi pueblo me va a ver a mí como traidor, me va a ver a mí como alguien que se unió al enemigo, y no me gustaría ser de esos, no me gustaría ser enemigo de mi pueblo, no me gustaría ser traidor. Por eso me gustaría mucho que mi pueblo tenga la razón, pero no puedo, prefiero ser fiel a Dios y que me llamen traidor que vivir en la mentira y ser aceptado por mi pueblo. Y eso es lo que pasó. Digo, tenía que estar seguro que realmente Yeshua es el Mesías, porque si no, no solamente que estoy idolatrando, porque si Él no es el Mesías, entonces estoy creyendo que un hombre es Dios. Y tengo que estar seguro que Él es el Mesías. Y aparte de eso, también la parte social. Estoy odiado por mi propio pueblo en vano. Entonces ahí empecé a investigar de tal manera, y cada vez que investigué más, leyendo el texto bíblico, llego más y más a la conclusión que no hay otro Mesías que Yeshua mismo. Tuve también algunas cosas espirituales, algunas cosas que me convencieron también de cosas sobrenaturales que me pasaron, pero esas cosas no quiero compartir porque son cosas personales. Pero aparte de esas revelaciones sobrenaturales que tuve, yo creo no por las revelaciones sobrenaturales, yo creo porque la palabra me convence una vez y otra vez que no hay otro Mesías sino Yeshua de Nazaret. Y ahí, unos 4 meses después que me conocí con este amigo, él me ofreció bautizarme, y ahí casi en el mismo lugar donde fue esa misma fiesta, donde nos encontramos, después de lluvia que hubo, se formó un charco de agua bastante profundo y me bautizó ahí. Y desde entonces soy seguidor de Jesús, de Yeshua. Así que ese es mi testimonio. Así llegué a la fe en Yeshua. No podemos decir que esto no es un milagro. Esto es un milagro y es algo que todos debemos de admirar. Admirar el testimonio de una persona valiente, porque también esto te conllevó seguramente dejar amistades. No sé cómo fue el momento en que tú se lo dijiste a tu familia, cómo reaccionó. También nos encantaría, obviamente, saber cuáles fueron tus experiencias espirituales, sobrenaturales, pero es algo personal tuyo. Pero es evidente que tiene que haber algo sobrenatural en esto, porque sí, no solamente es la palabra, sino algo sobrenatural. Pero a nivel, por ejemplo, personal, en cuanto a tu fe, ahora creyendo en el Mesías, en Jesús, los judíos te llaman Mumar, que suena, casi un insulto, ¿verdad? Sí. Que ya hay mucha gente que te llama así en redes sociales porque te has hecho más famoso. Pero, ¿cómo te sentiste tú? ¿Tuviste miedo a la hora de compartir tu fe en Yeshua a tu familia, a tus amigos? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, primero tengo que decir que fue gradual. Se dice así, ¿no? Sí. Gradual. No fue en un golpe. Digo, compartí a mis padres acerca de que
conocí a alguien que me contó acerca de Yeshua y muy interesante, quiere decir que no fue en golpe, no era papá, mamá, ahora soy creyente en Jesús. Pero sí era algo, no tenía miedo porque mis padres, como ya expliqué, son secular, no practicantes del judaísmo, muy liberales, muy, se puede decir también izquierdistas en su ideología. Y por eso no, no tenía miedo de compartir, pero sí, bueno, mi padre es, no le molesta nada. Digo, si creo en esto o creo en el otro, creo que se iba a poner más en contra si me iba a ser judío religioso. Sí, porque para muchos, como mencioné antes, para muchos israelíes, la religión judía es primitiva. Y por eso para mi papá, decir que yo me hago judío religioso, puede ser que iba a ser peor de que yo creo en Yeshua. Pero eso es individual. Digo, hay muchas ideas entre judíos que pueden reaccionar de diferente manera. Con mi mamá era un poco diferente porque mi mamá sí le importa más que lo que creo. Y mi mamá se confundió mucho, estaba confundida cuando yo le conté en qué yo creo. Lo primero que me dijo es, te apoyo en todo lo que vas a creer. ¿Sí? Todos tus caminos, hacer lo que tu corazón te dice, pero también si le diría que soy gay o que soy de cualquier otra cosa, me iba a apoyar lo mismo. ¿Sí? Pero por otro lado, estaba confundida más por el tema cultural que por el tema teológico. Sí, porque más como que qué van a decir la familia, qué va a decir sus amigas, qué van a decir en el trabajo, de que su hijo se cristianizó. Ella se sintió también de que el hecho que perdón, el hecho que me hago cristiano significa que estoy uniéndome a todo lo que son antisemitas, porque ella misma, cuando era niña, en Argentina, me contó que tenía encuentros con niños católicos que tal vez la señalaron por ser judía. Entonces, aunque no es practicante del judaísmo, el hecho que tiene ese sentimiento de que los cristianos la señalan, no creo que ella pasó por algún acto antisemita, aunque muchos judíos sí lo pasaron. Digo, escuché una estadística de que cada judío fuera de Israel pasó por lo menos un acto antisemita contra ellos, personalmente. Pero sí, del momento que yo digo que soy creyente en Yeshua, para mi mamá significa que yo abandono mi pueblo y me uno a esa misma gente que señalan los judíos y dicen, los asesinos de Cristo, o algo así. Y ese fue el sentimiento que ella tenía por mucho tiempo, pero yo hablé con ella mucho y tardó como 2 años que leíamos junto la Biblia, le expliqué muchas cosas hasta que ella misma también reconoció que Yeshua es el Mesías. ¡Wow! Sí. Así que ahí está la historia también de mi mamá. Qué tremendo esto que nos cuentas, ¿no? 2 años, porque imagino que no es fácil, sobre todo si no conoces la Biblia, no practicas, tampoco eran practicantes del judaísmo, pero esto es tremendo. Y esto es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que nos convence y que nos hace entender. Pero
Yo quiero hacerte otra pregunta, Steven, para todos los que nos están oyendo también. ¿Cómo se le puede presentar, no convencer, pero cómo se le puede presentar a un judío? Da igual si es ultraortodoxo o si es o de otra religión o de otra, no sé cómo se dice, de otra creencia. Pero, ¿cómo le puedes presentar a Yeshua, a Jesús, a un judío? No es una pregunta fácil porque cuando estás en una conversación con un judío, no importa si es religioso o no religioso, claro, no puedo incluir a todos, pero la mayoría de los judíos que yo conozco, del momento que el judío se da cuenta que está hablando con un cristiano, y sabe, los judíos no son ignorantes en ese sentido, saben que el cristiano siempre trata de convencerte a creer en Jesús, no importa si es judío o no judío, o la persona que con él está hablando. Del momento que nombras el nombre Jesús o Yeshua, ya hay una pared, ya se forma un sentimiento contra. Claro, yo creo que es espiritual. Yo creo que es parte del velo que Dios puso sobre el pueblo judío. Pero todo judío crece, si es judío, practicante del judaísmo o secular, crece con esos pensamientos, con ese anti, ¿sí? Y por eso no es fácil, ya lo digo, no es fácil. Por eso si me preguntan cómo se presenta, no es fácil. Pero sí, muchos judíos no entienden qué es cristianismo. Muchos judíos creen que el Antiguo Testamento no tiene valor para el cristiano. Muy pocos conocen el Nuevo Testamento, pero como expliqué antes, para el judío común, el Antiguo Testamento es basura. O si no es basura, tal vez en el concepto judío sobre el cristianismo, el Antiguo Testamento tiene menos valor que el Nuevo. O piensan, o otra perspectiva, piensan que el cristianismo tiene otra Biblia diferente que la Biblia judía y que los cristianos cambiaron el texto. Que eso no es verdad, porque los judíos tienen exactamente el mismo Antiguo Testamento que los cristianos. Eso es un argumento que es relevante para el Islam. El Islam es el que agarró la Biblia y lo reescribió de nuevo. Sí, lo escribió de su manera, totalmente distorsionada del texto bíblico. Pero muchos judíos piensan que eso es lo que los cristianos hacen en la Biblia cristiana. Y por eso creo yo que si hay una puerta abierta para mencionar el nombre de Yeshua, se puede hacerlo. Pero yo creo que el judío se va a impresionar del momento que el cristiano demuestra lo que sabe acerca del Antiguo Testamento, del rey David, de los profetas, porque en la mayoría de los casos va a reaccionar de tal manera de que, wow, ¿conoces al rey David? Wow, ¿conoces al profeta Isaías? Wow, ¿conoces a él? Yo vi hace poco un video de un rabino que lo invitaron a una iglesia cristiana evangélica y él entra y ve que aparte de la cruz que estaba en el púlpito, había también una menorá de 7 brazos y estaba el arca del pacto. Y los evangélicos tienen todo, el arca del pacto como tenés en tu habitación, la menorá que es representa a la iglesia, representa a Cristo, ¿no? Pero el rabino entra y empieza a filmar y lo pone en TikTok y explica mientras está filmando
no lo puedo creer, son cristianos. ¿Cómo puede ser que tienen la menorá? Mira cómo respetan. Estoy seguro que ya estamos en los últimos tiempos. El Mesías debe llegar porque miren cómo estos cristianos se entienden que el judaísmo es la verdad. Entienden ¿entendés eso? Como que no pueden entender que tenemos la misma fe. Claro, ellos todavía esperan su Mesías. Nosotros creemos que el Mesías ya llegó, pero no entienden que estamos creyendo en el mismo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso del momento que el cristiano dice, no, para mí Moisés es profeta verdadero. Eso que Dios hizo un nuevo pacto es otro asunto, pero Moisés, el Shabbat, la menorá, el arca del pacto, todo es parte de la fe en Yeshua. Y eso es, creo, la puerta que se debe abrir para llegar a hablar al final de Yeshua. Entonces estás hablando de tener como una relación o poder establecer una amistad, ¿no? Sí. Con esa persona y poco a poco que ellos... Es un poco como también cualquier vecino que nosotros tenemos, que le evangelizamos no solamente o le presentamos a Jesús no solamente de una forma de no, porque tú te tienes que convertir, porque Jesús vino a morir por ti, que está bien y que el Señor puede convencer de pecado en cualquier momento, pero es más relacional. Por lo menos el español tiene que ser algo más relacional, que tú compartes, que ellos te ven. Bueno, Pablo dijo que somos cartas escritas, ¿no? Sí. Que nosotros somos esa carta y el único evangelio que a veces van a creer o van a ver somos nosotros. Exacto. No lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Porque lo que nosotros hacemos es mucho más poderoso de lo que podemos decir. Y bueno, gracias por contarnos este testimonio que es tremendo. Creo que es una bendición de cómo Jesús se encontró contigo, que a veces nosotros pensamos que nosotros nos encontramos con Jesús, pero es Jesús el que preparó todo para encontrarse con nosotros. Amén. Él es el que prepara la cena, el que prepara la mesa para encontrarse con nosotros. Y Amén. Eso es algo tremendo. Y quiero hacer algo para terminar, y es que hagas una oración por los judíos, para que ellos se encuentren con Jesús, que se encuentren con Yeshua. Pero te voy a pedir que lo hagas en hebreo. Con mucho gusto. Bueno. אלוהים אבא שבשמיים, אני מתפלל עבור עמי, עבור אחי, עצם מעצמי ובשר מבשרי. אני מתפלל עבור העם שלך, העם שאתה בחרת. אני מתפלל שתסיר את המסווה, ותביא כמה שיותר אנשים אליך, שיהיו חלק מהשארית הזאת שאתה הולך לגאול, חלק מהשארית הזאת שאתה הולך להביא אליך, למלכות שלך. אבא שבשמיים, אני מתפלל שתפתח את אוזניהם, תפתח את עיניהם, שיגמר הדבר שאמרת על ישעיהו הנביא. אני מתפלל שיגיעו זמנים שבהם יהודים צברים יוכלו לבוא אליך ולהשתחוות למלך המלכים ואדון האדונים, לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב. בשם ישוע משיח, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Creemos que el Señor hará algo y como siempre hablamos, en los últimos tiempos, una de las grandes señales es que muchos judíos se encontrarán con Jesús. Lo creemos y oramos por ellos. Que el Señor te bendiga. Ya sabes, suscríbete, compártelo para que otros sepan lo que Jesús está haciendo con su pueblo. Dios te bendiga.